Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva videoclase para el primer año de la Escuela de Psicología Social. Yo soy el profesor Sebastián Nicoletti y el tema que vamos a ver hoy es una breve introducción a las neurociencias. En la clase de hoy lo que vamos a tratar de hacer es, justamente de una forma básica y elemental, introducirnos en lo que se denomina neurociencias. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Y eso nos va a llevar justamente a ver algunas cuestiones que no podemos eludir cuando hablamos de esta temática. Bueno, las neurociencias en realidad se denominan de esta forma porque es un conjunto en realidad de disciplinas científicas que han tomado relevancia en los últimos años, sobre todo en las últimas décadas, y cuyo desarrollo principal y objeto de estudio es el sistema nervioso central y muy específicamente el cerebro como órgano. Dentro del ámbito de las neurociencias, dentro del ámbito de la comunidad científica, de muy diversas ramas que se dedican al estudio del cerebro, de sus habilidades, capacidades, etc., vamos a ver que hay muchas disciplinas que están interesadas en esto desde ya hace mucho tiempo. Con mucha fuerza comenzó esto en los años 50, pero en los últimos 20 años tal vez es donde se han dado los mayores avances y desarrollos. La necesidad, digamos, o el objetivo común dentro del ámbito científico para ponerse a investigar acerca del cerebro, del sistema nervioso, viene dado por una curiosidad que acompaña al ser humano desde siempre, es decir, preguntarse eh, cómo es que actuamos, de qué manera lo hacemos, cómo es que percibimos, eh, por ejemplo, los colores, las formas, cómo pensamos, cómo tomamos decisiones, qué pasa con nuestro cerebro cuando, por ejemplo, hacemos alguna actividad, cuando estamos durmiendo, cuando pensamos, cuando caminamos, cuando hacemos deporte, cuando rezamos, cuando hacemos el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Es un gran conjunto de preguntas que están dirigidas siempre a tratar de indagar de qué forma los seres humanos, eh, digamos, nos desarrollamos y utilizamos las habilidades y capacidades que tenemos. Es decir, ¿dónde reside todo esto? Bueno, evidentemente el sistema nervioso central tiene muchísimo que ver y muy particularmente el cerebro, que es el objeto de estudio del neurocientífico. Pero este objeto de estudio no solamente es abordado desde un punto de vista anatómico o fisiológico, sino que también hay muchas formas de abarcar el estudio del cerebro y es por eso que las neurociencias en su conjunto son multidisciplinarias, es decir, hay muchos estudiosos del ámbito o de la comunidad científica interesados en indagar e investigar sobre el cerebro y sus cualidades, capacidades, etc. En esta indagación participan no solamente gente relacionada al ámbito de la medicina o la neurología, sino que también muchos investigadores están relacionados con otros campos de estudio, como por ejemplo pueden ser la física, la biología, la lingüística, la matemática, las estadísticas, la filosofía, la antropología, la sociología, la psicología, evidentemente. Eh, Incluso hasta la farmacología, la informática. Es decir, hay muchas disciplinas científicas que de forma multidisciplinar, eh, digamos, conforman de alguna manera una comunidad científica donde se intercambian datos e información y trabajos serios para tratar de indagar el cerebro desde todas estas múltiples visiones. ¿Sí? Porque, por ejemplo, al filósofo de las ciencias le va a interesar un aspecto X del pensamiento, del cerebro, como puede ser, por ejemplo, eh, la mente, ¿no? Esta diferencia entre cerebro y mente, si son realmente dos cosas, si es una sola.
Al físico le ocupará otras cuestiones, al químico le interesará la composición y la actividad electroquímica que produce el cerebro, etcétera. Todos tienen un interés. Y en la comunidad científica, este interés común ha derivado en que esta multiplicidad de disciplinas trabajen de manera conjunta muchas veces eh, para avanzar acerca de el conocimiento que podemos tener hoy, en el siglo XXI, acerca de nuestro cerebro, el cerebro humano. Evidentemente, para aprender del cerebro humano, en muchas oportunidades se va a comparar esto con el conocimiento que tenemos del cerebro de otras criaturas, así como los animales. Esto es un mecanismo, una metodología común que se ha utilizado muchísimo y se sigue utilizando, ¿sí? Dentro del ámbito de las neurociencias, a nivel de laboratorio, cuando se experimenta, se lo hace muchas veces con animales, ¿sí? No solamente primates, que son los más cercanos a nosotros, por decirlo de alguna manera, sino también con otros animales, ¿sí? Roedores, etc. Pero bien, nosotros podemos indicar que las neurociencias hoy en día, digamos, se yerguen, es decir, se erigen como un verdadero paradigma. Es decir, hoy en día, dentro del ámbito científico, las neurociencias podríamos decir que son el paradigma o marcan de alguna manera el pulso de las investigaciones en el siglo XXI. ¿Esto por qué se ha dado? Bueno, por un interés cada vez más creciente acerca del cerebro y también acompañado por un avance tecnológico que ha permitido que con la aparatología con la que contamos hoy se puedan profundizar esas investigaciones y se puedan tener mayores datos que hace tal vez 30 o 40 años no serán muy lejanos. Hoy la aparatología y la tecnología en general para indagar acerca del cerebro ha avanzado de tal manera que nos permite tener descubrimientos que son verdaderamente impresionantes. Pero bueno, hay muchas personas que se pueden llegar a preguntar, si es la primera vez que escuchan hablar de neurociencias, eh, digamos, ¿cuál es el interés de fondo? O sea, ¿para qué sirve investigar acerca del cerebro? Eh, que en definitiva es la tarea de todo neurocientífico. Investigar acerca del cerebro humano, sus capacidades, habilidades, etc. Pero bueno, alguien podría preguntarse ¿para qué sirve esto? Bueno, para muchísimas cosas, entre otras, por ejemplo, para entender cómo funciona la memoria, eh, de qué manera, por ejemplo, de qué manera, por ejemplo, la inteligencia forma sus ideas, su capacidad de pensar en relación al espacio y el tiempo, entendiendo que hay un pasado, un presente y un futuro, cómo se forman las ideas, etcétera, cómo ha sido la evolución no solamente biológica del cerebro, por lo tanto del organismo completo como el ser humano, sino también la evolución social, es decir, qué ha cambiado en nuestro entorno y eso de qué forma ha impactado en las capacidades de nuestro cerebro y nuestra comprensión del cerebro como órgano y del ser humano en su totalidad. Además, también, digamos, una pregunta que hay de fondo podría ser indagar acerca de qué son las emociones, cómo surgen, de qué manera se manifiestan, qué tiene que ver esto con nuestro sistema de aprendizaje más primitivo, eh, con nuestra toma de decisiones, por ejemplo, y muchas otras cosas, como por ejemplo, qué sucede con nuestro cerebro cuando soñamos, o cuando hacemos cualquier otra actividad, como decíamos antes, ¿no? Desde una actividad que puede ser deportiva hasta una actividad mm, totalmente relajada, como puede ser leer un libro, como puede ser mirar la televisión, etcétera. ¿De qué manera el cerebro, digamos, ejecuta sus acciones y percibe la realidad cuando estamos haciendo todas estas actividades? De eso también se encargan las neurociencias, de investigar esas cuestiones. Y bueno, también cosas que pueden ser más, tal vez desde un punto de vista filosófico, eh, más difíciles de explicar, pero que también las neurociencias trata de indagar sobre esto, que es como,
por ejemplo, decir qué sucede en nuestro cerebro cuando sufrimos, cuando tenemos miedo, cuando amamos, eh, y muchas otras acciones más eh, que en primera instancia, de modo superficial, nos parecen cotidianas, pero al indagar en lo profundo acerca de cómo es que se dan, qué mecanismos se producen en el cerebro, esto toma otro interés. Bien, los neurocientíficos en general, los más importantes a nivel mundial, van a coincidir, sin que esto sea un reduccionismo. Advierto esto porque podría llegar a tomarse como un reduccionismo, pero para mí no es tal. Pero les decía, los neurocientíficos en la actualidad, los más importantes, tienden a pensar que toda nuestra esfera de posibilidades, todas nuestras actividades humanas, todo lo que sentimos, padecemos, hacemos o dejamos de hacer, todo, absolutamente todo, está relacionado a nuestro cerebro. Por eso, digamos, es común escuchar frases como somos nuestro cerebro, es decir, incluso una frase de este peso que nos induce a pensar al cerebro como en nosotros mismos, en nuestra mismidad y en nuestra personalidad, de alguna manera en nuestra identidad. Decir que somos nuestro cerebro, claro, en primera instancia suena muy fuerte, pero lo que intentan hacer los neurocientíficos es justamente explicarnos por qué llegan a esta conclusión. Porque para ellos todo lo que tiene que ver con nuestras acciones y tareas cotidianas, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones y pensamientos, con nuestra memoria, nuestra inteligencia, la manera en que soñamos, la manera en que nos alimentamos, etcétera, todo está relacionado al cerebro y al sistema nervioso central. De alguna manera, digamos, la vida tal como la conocemos, digamos, tenemos la posibilidad de acceder a ese conocimiento en gran medida gracias al cerebro y a las capacidades cerebrales. Pero más allá de esto, eh, nosotros podemos señalar que las neurociencias, si bien hoy representan un ámbito dentro de la comunidad científica de mucha relevancia, tienen, por supuesto, sus antecedentes en muchísimos trabajos que se han hecho en épocas bastante anteriores a veces. Solemos remontarnos cuando hacemos una genealogía acerca de los antecedentes de las neurociencias, solemos remontarnos a muchos siglos atrás, ¿sí? ¿Para qué? Para indicar justamente que es inherente a la especie humana esta curiosidad de preguntarse por sus propias capacidades, ¿sí? El hombre pensante, ya sea en tiempos pretéritos, siempre se preguntó, ¿no? Por esas capacidades, ¿no? Por qué pensamos, por qué podemos ser conscientes de nosotros mismos y de nuestro ámbito, por qué soñamos, por qué sufrimos, etcétera. Y todos aquellos que se han adentrado en esta aventura de pensar de dónde provenían todas esas capacidades y habilidades, de alguna manera han forjado el camino de lo que siglos después ha derivado en las neurociencias, en el estudio del cerebro. Una parte muy importante también en estos antecedentes históricos que podríamos decir, han tenido que ver los estudios de las enfermedades, es decir, las patologías cerebrales. En el siglo XIX la neuropsiquiatría incipiente en aquella época se interesó muchísimo por las afecciones cerebrales de los pacientes, tratando de explicar a través de una patología eh, cuáles eran las funciones del cerebro en un sentido bastante funcionalista justamente, porque se dieron cuenta que cuando una persona presentaba una herida en determinado sector de la cabeza, perdía, por ejemplo, una habilidad. Esto les dio la oportunidad de indagar anatómica y fisiológicamente de dónde provenía esa habilidad, dónde podía estar alojada. Esto suscitó toda una época muy ligada a la medicina y a la neuropsiquiatría, donde intentó mapearse de alguna manera el cerebro, es decir, cartografiarlo para ubicar zonas
y en esas zonas adjudicarle determinadas funciones. Esto hoy en día, aunque no se desecha del todo, sí se tiene un poco apartado en el sentido de que ya se sabe hoy por los distintos avances tecnológicos que el cerebro cuando funciona lo hace de una forma complejísima que involucra a todo el cerebro en su totalidad. Es decir, cuando hacemos determinadas operaciones, como por ejemplo leer, rezar, dormir, hacer ejercicio físico, etc., hay determinadas zonas del cerebro que trabajan más, es decir, donde hay mayor índice electroquímico que puede visualizarse en aparatología determinada, y eso nos indica que hay una zona donde hay mayor movimiento, mayor trabajo. Pero en realidad todo el cerebro funciona en su totalidad y no se le puede, digamos, adjudicar a determinadas zonas de forma tajante y rotunda ser las responsables de determinados actos. Entonces les decía, bueno, la aparatología ha mejorado muchísimo justamente con el avance tecnológico, ¿sí? Piensen ustedes que hace unas décadas atrás nosotros teníamos, por ejemplo, para, para trabajar y obtener datos del cerebro, bueno, el electroencefalograma o, por ejemplo, los electrodos externos, por supuesto. Todo eso ha cambiado, hoy hay una enorme aparatología muy avanzada que nos permite, por ejemplo, hacer resonancias magnéticas funcionales, resonancias magnéticas nucleares, eh, hay tomografías axiales computadas, em, bueno, hay también electrodos profundos, es decir, electrodos que se introducen en el propio cerebro, etc. Hay toda una enorme aparatología moderna que hace que la indagación acerca del funcionamiento del cerebro sea hoy de un conocimiento más profundo. Bueno, pero al hablar del cerebro entonces nosotros tenemos que entender que hay ciertos datos anatómicos y fisiológicos que debemos conocer, porque si no, no sabríamos de qué estamos hablando. Si el objeto de estudio de las neurociencias es el sistema nervioso central y el cerebro en particular como órgano, entonces debemos conocer algunas características de este. Bueno, el cerebro humano de una persona adulta tiene un peso en promedio de aproximadamente 1,5 kg, 1,450 kg aproximadamente. Puede oscilar esto, dependiendo la complexión física, entre 1,3 kg y 1,5 kg, es decir, entre 1,3 kg y 1,5 kg. Es decir, es un órgano que a grosso modo tiene este peso. Está constituido por un tejido celular nervioso que configura una masa que es más o menos blanda. Esta masa está recubierta de membranas, ¿sí? Estas membranas van haciendo una cobertura sucesiva en capas, se denominan meninges, ¿sí? Por eso justamente la infección en las meninges da como resultado la patología de la meningitis, ¿sí? Bueno, está ubicado evidentemente dentro del cráneo, ¿sí? Que es la cobertura ósea que de alguna manera lo cobija. El cerebro está rodeado dentro del cráneo de un líquido que produce el mismo cerebro a través de sus ventrículos, que lo resguarda de golpes y además lo mantiene en equilibrio y hace algo también muy importante, que es disminuir su sensación relativa de peso para nosotros. Este líquido es el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo que justamente sostiene al cerebro, lo protege y lo hace pesar menos en relación a nuestro sentido. Nosotros no sentimos que el cerebro tiene peso, es decir, cuando hacemos nuestras actividades cotidianas, caminamos, estamos sentados o estamos charlando con una persona, no sentimos particularmente que el cerebro tenga un peso. Esta falta de sensación de peso justamente viene dada por una de las particularidades del líquido cefalorraquídeo. Bien, evidentemente dentro de esas membranas también está surcado el cerebro
por distintas venas y arterias que lo irrigan justamente con sangre, que es el medio por el cual obtiene su sustentación las células nerviosas alojadas en el cerebro, ¿sí? Que vamos a hablar de ellas ahora en un momento. Pero bien, digamos, hay tres partes anatómicas del cerebro que constituyen lo que se llama encéfalo. Cuando nosotros hablamos de encéfalo, entonces tenemos que remitirnos a todo aquello que está dentro del cráneo, dentro de la bóveda craneana, que es justamente el cerebro en sí mismo, el tallo cerebral o tronco encefálico y el cerebelo. Estas tres partes anatómicas configuran en su totalidad lo que denominamos como encéfalo. Bueno, el cerebro es el cuerpo principal del sistema nervioso central. Ahora, este sistema puede ser dividido en dos partes: el encéfalo que ya mencionamos y la médula espinal. La médula espinal justamente conecta el cerebro y el cerebelo a través de este tronco cerebral que tiene como finalidad unir estas partes anatómicamente. La médula espinal, que obviamente se sitúa dentro de la columna vertebral, y cuando hablamos específicamente del cerebro, nosotros debemos entender que el cerebro está dividido en hemisferios. Esos hemisferios están unidos por una estructura de fibras nerviosas un poco más duras que se llama justamente cuerpo calloso. Pero bien, además del sistema nervioso central, existe un sistema nervioso periférico, que trabajan en conjunto con todo el sistema somático motor y el sistema nervioso autónomo. Esto es, digamos, una estructura muy compleja que regula justamente el movimiento y las sensaciones a nivel de todo el cuerpo, porque lo que nosotros vamos a encontrar es que hay todo un cableado, literalmente hablando, una especie de cableado de nervios y células sensomotoras que hacen que llegue al cerebro toda la información sensible, justamente, y que tiene que ver con esta capacidad sensomotora que tienen las células. La parte más externa del cerebro, esto lo vamos a mencionar también más adelante, es decir, su superficie se llama corteza cerebral. Es una capa muy fina, es como es una capa muy fina que puede ir del milímetro y medio a los 5 milímetros según la zona de espesor. Y está constituida por lo que se denomina sustancia gris o materia gris, que son acumulaciones de cuerpos neuronales que le van dando esta tonalidad. Bueno, esta corteza, la propia corteza del cerebro es muy rugosa. Digamos, son acumulaciones de estos cuerpos neuronales que se van configurando de esta manera rugosa justamente porque tienen que adaptarse en su crecimiento y desarrollo a el ámbito interno de la bóveda craneana. Entonces, para ocupar el espacio con mayor éxito y de mejor manera, van formando estas circunvoluciones, ¿sí? Que son estas arrugas que tiene, esta forma rugosa, el aspecto que tiene el cerebro cuando lo vemos. Bien, el cerebro además, justamente para estudiarlo en profundidad, se lo divide en lóbulos. Estos lóbulos son fácilmente divisibles justamente porque hay unas cisuras que de alguna manera marcan anatómicamente estas divisiones. Los lóbulos son cuatro: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Bien, hablando un poco de las neuronas, que es algo que nos interesa muy especialmente hablar de esto, vamos a decir algunas palabras sobre las neuronas. Las neuronas son células cerebrales altamente especializadas porque, si bien, digamos, son como algunas otras células, es decir, en su composición general, pero también son muy particulares. Son altamente especializadas
y han evolucionado de una forma muy particular en base a su especialización. ¿Cómo podemos distinguirla de otras células comunes del resto del cuerpo? Bueno, por su forma, tiene una forma bastante peculiar. Su membrana, además, la membrana celular de las neuronas, tiene propiedades muy específicas que tienen que ver justamente con generar y conducir estímulos eléctricos. Esto está dado porque en su membrana, digamos, hay cargas tanto positivas como negativas de iones, lo que justamente produce bioelectricidad. Y otra característica, digamos, para diferenciarla de las células comunes es su reacción a determinados estímulos. Justamente las neuronas están capacitadas para transmitir y retransmitir. Esto es lo que se denomina neurotransmisión. Lo que transmite es la información que viene cargada en esas partículas electrónicas. Bien, cada ser humano adulto, en promedio, y esto es en términos muy generales, tiene 100.000 millones de células neuronales, es decir, tiene 100.000 millones de neuronas. Que a su vez, estas 100.000 millones de neuronas tienen la capacidad potencialmente de conectarse con otras 10.000 neuronas más. Esto, si hacemos la cuenta, nos da un resultado de alrededor de 1.000 billones de posibles conexiones neuronales. 1.000 billones es un número muy interesante porque es el número 1.000 seguido de 12 ceros. Es un número enorme. Esto nos da también la perspectiva de la capacidad que tiene el cerebro a nivel neuronal para formar estas conexiones. Y nos habla también justamente de la gran complejidad. Las neuronas, en su forma de conectarse, van formando cúmulos o redes, también denominados circuitos, que son justamente esas redes neuronales que se forman en base a su actividad. ¿De qué manera se conectan? Bueno, se conectan por una ligazón, una forma de ligadura muy especial que se denomina sinapsis. Sinapsis es un término griego, de origen griego, que justamente quiere decir unión, enlace o ligadura. La neurona además está complementada por otras células que se denominan glías. Al principio se creía que las glías era un mero sostén de la neurona. Con el tiempo y la investigación se determinó que no, que las glías son importantísimas. Tal es así que en la actualidad se las suele denominar neuroglías por su importancia y porque la neurona sin las glías estaría básicamente perdida. Las glías, por ejemplo, entre otras cosas, además de cumplir una función de sostén, entre otras cosas le permite a la neurona alimentarse, es decir, obtener su energía que obtiene, por supuesto, del oxígeno, de la glucosa, que, digamos, le lleva a la irrigación sanguínea. Bien, entonces la sinapsis no es solamente un mero unirse, no es una mera conexión, sino que en su ligadura lo que está en juego justamente es una cantidad enorme de información codificada, que es la que van a transmitirse las neuronas entre sí. Este código es químico, es un código que está cifrado de manera química. Por eso el intercambio se da lugar de forma de una transmisión neuroquímica, o lo que se denomina neurotransmisión. Además, las neuronas tienen la particularidad de enviar señales eléctricas, recibirlas y reenviarlas. Esto se debe a su capacidad que habíamos mencionado antes, que está justamente relacionada con su carga iónica, ¿sí?, que está presente en su membrana. Bien, les decía entonces, las neuronas tienen la capacidad de transmitir señales y de retransmitirlas, es decir, recibirlas y transmitirlas de nuevo. Esto es muy interesante
y lo hace en relación a los neurotransmisores, ¿sí? Que son los encargados de llevar la información de neurona a neurona y de redes neuronales a otras redes. Bien, podemos decir a grandes rasgos, según lo que se sabe por los estudios que se han realizado durante muchos años, que desde la semana número 28 de gestación hasta aproximadamente los 70 años de edad, el número de neuronas se mantiene constante, ¿sí? Si no sucede nada extraño, es decir, si no hay un accidente, si no hay una enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Si no hay nada de esto, en una situación normal, este número se mantiene más o menos constante. ¿Qué pasa después de los 70 años? Bueno, digamos, hay una leve baja en ese número tan descomunal que habíamos dicho antes, ¿no? De 100.000 millones de neuronas, pero es tan ínfima la merma, la baja, que tampoco es para tener en cuenta en relación a que no es que una persona cuando avanza en los 70 y pico de años, eh, digamos, necesariamente va a perder capacidades. Esto no es así en general, salvo que haya una patología de fondo. Pero si la persona mantiene una buena salud, esa merma es casi imperceptible, prácticamente imperceptible además. Una patología me refiero a que puede haber alguna enfermedad de base neurológica que tenga incidencia, por ejemplo, en la memoria, como puede ser el Alzheimer. Eh, pero digamos, de no mediar una patología de fondo, esa cantidad de neuronas, aunque se estanque, o incluso aunque merme, es tan efímero, tan poco registrable, que no confiere ninguna cualidad especial en detrimento de las capacidades cognitivas de la persona. Bien, ¿a qué se debe su especialización? Es decir, dijimos que las neuronas se han desarrollado y han evolucionado de una forma especializada. Bueno, porque cumplen estas funciones tan específicas de transmitir y retransmitir información codificada a nivel químico. Digamos, justamente eh, eh, haber evolucionado de una forma tan específica para cumplir funciones tan particulares le ha quitado otras capacidades que las células más comunes tienen, como por ejemplo el duplicarse. Este fenómeno que en biología se conoce como mitosis, que es la duplicación de células, la neurona, la célula neuronal, ha perdido esta capacidad de mitosis. Bueno, esto, digamos, durante mucho tiempo, durante años, justamente, esto mantuvo en guardia a muchos ámbitos de la medicina, de la neurología relacionados al estudio del cerebro, porque, claro, no tener la posibilidad de duplicarse equivale a decir que las neuronas hay que cuidarlas muy bien porque las neuronas que van desapareciendo no pueden regenerarse. Bueno, esto fue así durante muchos años, se pensó esto, hasta que se descubrió que existe un proceso denominado neurogénesis, es decir, nacimiento de nuevas neuronas. Esto tampoco equivale a decir que las neuronas se recuperan totalmente, porque es un proceso muy incipiente que genera en ciertos sectores del cerebro eh, nuevas neuronas, pero también se ha descubierto que estas neuronas tienen una gran capacidad energética en cuanto a su carga bioeléctrica, pero que también no llegan a la madurez y muchas veces mueren jóvenes. Esto de que las neuronas mueran no tiene que alarmarnos porque, por ejemplo, cuando se forma una red o un cúmulo neuronal, muchas neuronas que hacen sinapsis para formar ese cúmulo, lo hacen en base a una actividad que se repite. Es decir, eh, según la actividad que hacemos y la repetición que le damos a esa actividad, que se vuelve un hábito, se van formando cúmulos neuronales específicos de esa actividad. ¿Sí? Por ejemplo, tocar un instrumento, es decir, los músicos, por ejemplo, que tocan un instrumento durante años, durante toda su vida prácticamente, forman cúmulos neuronales específicos en base a su actividad en relación sensomotora a la ejecución del instrumento que tocan. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un ciclista que va a formar cúmulos
neuronales en relación a su actividad física que realiza como deporte, y lo mismo con todos los demás. En relación a nuestra ocupación, nuestro trabajo, las tareas que realizamos cotidianamente, va a hacer que la habitualidad haga formar cúmulos neuronales que están muy relacionados con lo que hacemos. Un ejercicio muy interesante para, digamos, cuando ya se entra en una edad, por ejemplo, cercana a los 70 años, pero no es para hacer específicamente a esa edad, sino que es para hacer siempre. Pero se le, digamos, se le aconseja muchas veces a la gente mayor que realice actividades nuevas justamente para que no se debiliten sus redes neuronales y puedan seguir haciendo sinapsis importantes que les permitan incluso a través de la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a nuevas tareas y reformar o reconfigurar sus redes neuronales en relación a esas nuevas tareas, justamente es un ejercicio muy aconsejable, por ejemplo, el aprender nuevas tareas, aprender idiomas, jugar a juegos de ingenio, etcétera, etcétera. Esto lo que hace es mantener al cerebro en ejercicio para tenerlo en forma, porque el cerebro, como cualquier otra parte de nuestro organismo, necesita también cuidados que tienen que ver evidentemente con lo alimenticio, etcétera, pero también con el ejercicio intelectivo. Bien, los neurocientíficos en general, digo en general porque esto dentro del ámbito de las ciencias es lo habitual, están dentro de una visión evolucionista del ser humano, de la historia, de la naturaleza, etcétera. Digamos, más allá de las diferencias que pueda haber, pensando en términos de la evolución, las neurociencias dan por hecho, repito, en su gran mayoría, que hay un proceso evolutivo. Este proceso evolutivo ha hecho un trabajo en particular con el cerebro. El proceso evolutivo del cerebro se denomina cerebración, es decir, cómo ha ido cambiando el cerebro a través de los cientos de miles de años para constituirse en el cerebro que tenemos hoy. Bueno, resulta que a través del estudio de la evolución del cerebro, es decir, de la cerebración, se ha descubierto que el ser humano, el Homo sapiens, tiene hoy en día, en el siglo XXI, el mismo cerebro que tenía en tiempos paleolíticos, es decir, hace más de 150.000 años atrás. La pregunta que surgió inmediatamente fue la siguiente: ¿por qué tenemos un cerebro que evolucionó y ya estaba configurado de esta manera en el Paleolítico, siendo que hoy estamos viviendo en una época muy diferente y que nuestras posibilidades y nuestro entorno es muy diferente? Bueno, esto motivó a muchos estudiosos a investigar, ¿no? Cómo es que funcionamos con un cerebro cuyo proceso de cerebración hasta el momento, en términos evolutivos, ha llegado a su culmine, a su máximo, en tiempos paleolíticos. También muchos neurocientíficos piensan, con la misma lógica, que el cerebro no es un órgano que está completamente cerrado y que sigue su proceso de cerebración, y que una humanidad futura, pensando dentro de miles de años, si es que llegamos como especie, quiero decir, ¿no? Nosotros evidentemente no vamos a llegar, pero como especie, si es que duramos unos miles de años más, lo que se entiende es que el cerebro va a seguir evolucionando. Pero bien, esto nos puso a entender que el cerebro tiene un proceso de evolución y que ha sido formado en épocas tan pretéritas. Nos puso en guardia, digamos, de alguna manera, para entender los distintos niveles a los que funciona a nivel de sistemas el cerebro. Podemos visualizar al menos tres de estos sistemas que se tornan evidentes cuando uno empieza a indagar. Uno es el sistema instintivo. Este sistema que es el encargado de regular todas aquellas actividades reflejas, eh, que además resultan críticas para la supervivencia, es decir, en una situación de vida o muerte, estas reacciones reflejas del sistema nervioso central son evidentemente muy importantes. Esto forma parte del sistema instintivo, es lo más básico del cerebro, es decir, eh, nuestro sistema nervioso se desarrolló para funcionar en relación a funciones homeostáticas, es decir,
esas funciones que se dan sin que nosotros tomemos conciencia de que se están dando. Por ejemplo, el latido del corazón, la presión sanguínea, el nivel de azúcar, eh, el nivel de sodio, etc. Todas estas funciones que se denominan homeostáticas justamente porque no se realizan de forma consciente, sino que están prácticamente en forma automatizada, corresponden a este sistema instintivo que digo que es muy básico a nivel cerebral. Otro sistema es el sistema emocional, es el sistema que se denomina cortical primitivo. ¿Por qué? Porque ya hay corteza cerebral, pero esto es una corteza primitiva, también se la denomina corteza límbica. Y lo interesante de este segmento evolutivo del cerebro, si lo dividiéramos, digamos, de forma anatómica, este segmento el segmento de la corteza límbica está relacionado a las emociones, a todas las emociones en general, pero en particular, gracias a estudios, por ejemplo, de neurólogos como Eric Kandel y muchos otros, se conoce o se sabe que hay ciertas emociones que son innatas y universales y que las tenemos todos como especie. Esto sería justamente una derivación genética de la especie, que todos tengamos estas emociones innatas, primarias y universales, ¿sí? Que están además muy relacionadas con este factor de éxito o fracaso en relación a la supervivencia. Porque ustedes piensen lo siguiente: el sistema nervioso central y por lo tanto el cerebro, a nivel del aprendizaje, es decir, aquellas experiencias concretas que vive con el medio, va a tener dos vías, dos formas de aprender, que son muy básicas. Esas vías van a marcar aquellas actividades que van en contra de la supervivencia y que por lo tanto van a producir dolor, fastidio o rechazo, y aquellas actividades que están relacionadas con digamos, con la pro-supervivencia, es decir, en favor de la supervivencia, que van a estar relacionadas con el placer, con la gratificación y con el éxito, en definitiva. Entonces, estas conductas exitosas a nivel de la supervivencia, lo que van a favorecer en términos de conductas un acercamiento a esas mismas conductas, a esas mismas, digamos, variantes que tienen que ver con aquello que a nivel de la experiencia hemos entendido que nos fue gratificador, y en relación con esas variantes que tienen que ver, que están en contra de la supervivencia y que por el contrario han producido dolor, fastidio o rechazo, van a ser a nivel de las conductas traducibles a una conducta de alejamiento. Esto es básico, ¿no? De aquello que nos puede producir un daño, o luchamos contra eso o huimos. Y aquello que nos produce placer o gratificación, lo buscamos. Este es el ABC del aprendizaje más básico que tiene como trasfondo genético el sistema nervioso central. Funciona así, desde su parte más básica, funciona de esta manera. Entonces, buscando la causa que ha producido tanto placer como dolor, la memoria lo registra, de alguna manera lo archiva como si fuera un registro de aquello que produjo dolor, daño, de aquello que produjo placer o gratificación, y ahí es donde viene la repetición, es decir, aquello que ha producido placer o gratificación se repite y aquello que ha producido dolor deja de hacerse por experiencia y se va debilitando. Entonces, la repetición fortalece las actividades que han generado placer o agrado, y la repetición justamente lo que hace es fortalecer esas actividades. Es decir, las repetimos, las buscamos una y otra vez. Por el contrario, aquellas actividades que dejamos de lado se van debilitando. Esto también está a la base de la configuración de las redes neuronales, que decíamos antes. Bien, y el sistema racional, que es de estos tres sistemas que habíamos dicho que podemos enumerar, el sistema racional que tiene que ver con esa red cognitiva, que tiene que ver con lo lógico, con lo racional, con
digamos, donde ya entra en juego una interpretación del aprendizaje mucho más compleja, que viene por acumulación cultural, que se va dando en el paso de generación tras generación, con la formación de justamente de civilizaciones y de cultura. Y es la parte más evolucionada del cerebro. En términos anatómicos, esto corresponde a la corteza cerebral o lo que se denomina neocorteza, porque es la última, es decir, es la parte más nueva. Bien, entonces nosotros, llegados a este punto, que hemos visto algunas cuestiones básicas que tienen que ver con la parte anatómica y fisiológica, para comprender de qué estamos hablando cuando hablamos del cerebro, podemos agregar algunas cosas más. Vamos a decir lo siguiente, a modo de resumen, digamos. Entonces tenemos que entender que el cerebro entonces es este órgano tan especial que está conformado de esta manera y que de alguna forma al estudiarlo, cuando comenzó tecnológicamente la posibilidad de estudiarlo en mayor profundidad, hemos podido descubrir algunos de sus funcionamientos que antes nos eran absolutamente desconocidos o que ignorábamos. Entonces hoy podemos saber realmente, y se ha llegado a veces a algunos grados de bastante exactitud, cómo funciona el cerebro, de qué manera trabaja y qué ejecuciones están implicadas. Esto les decía, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, con la producción del habla, con el hablar, ¿sí? Se han denominado zonas que correspondientes al habla, ¿sí? Son áreas, digamos, que son específicamente relacionadas con la generación del vocabulario, de la producción lingüística, del entendimiento de aquello que se dice. Además, y que sensomotoramente hablando también está ligado, por ejemplo, a estas áreas cerebrales con el aparato fonador, con la boca, con los labios, con la lengua, justamente para que podamos pronunciar las palabras. Lo que se había descubierto hace mucho tiempo atrás, cuando yo les hablaba de la neuropsicología de finales del siglo XIX, que a través de las patologías había descubierto, por ejemplo, que había funciones cerebrales que estaban relacionadas con distintos daños, ¿no? Por ejemplo, una persona que llegaba, por ejemplo, a un hospicio y los médicos que lo atendían encontraban que tenía heridas, por ejemplo, de guerra, en distintas áreas del cerebro, porque se había golpeado la cabeza, porque tenía heridas en la cabeza, podían determinar, por ejemplo, que esa persona estaba afásica, es decir, había perdido la capacidad de habla. Y cuando estudiaban 1, 2, 10, 20 casos parecidos, y todos tenían la misma herida o una herida similar y habían perdido la capacidad de habla, es decir, estaban afásicos, entonces se dieron cuenta, un par de neuropsiquiatras en particular, ¿sí? Paul Broca y Carl Wernicke, se dieron cuenta que había zonas relacionadas con el habla, y estas zonas pudieron ubicarlas anatómicamente en el cerebro. Esto es muy interesante, porque esto es lo que ha permitido, digamos, el estudio del cerebro, lo que ha permitido hacer estas cosas. Entender más en profundidad que a veces incluso una patología o una lesión puede modificar nuestra vida de manera contundente, ¿sí? Porque en el caso del daño de una de estas áreas del habla, puede dejarnos afásicos, pero un daño permanente en otras áreas puede, por ejemplo, cambiar nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestra forma de ser, nuestra memoria, y convertirnos en una persona extraña, que no somos la que éramos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos conocer a una persona y esa persona sufrir un accidente de moto, por ejemplo, y golpearse la cabeza, y si se producen daños severos, esa persona ya no va a ser la que conocimos. Esto transforma a la persona. Esto también da la idea de lo que decíamos al principio, ¿no? Que de alguna manera los neurocientíficos, por eso digo que no es un mero reduccionismo, de alguna manera tienen razón cuando dicen que somos nuestro cerebro, ¿sí? Porque cualquier afectación patológica en el cerebro nos cambia, determinantemente nos cambia.
Bueno, quiero aprovechar estos últimos minutos para hablar de algunos mitos que tienen que ver con las neurociencias y con el cerebro en particular. ¿Por qué? Porque dando cursos de neurociencias, eh, digamos, uno va acumulando ciertas preguntas que hacen los estudiantes habitualmente. Y leyendo después artículos científicos, los últimos avances, etcétera, por supuesto, libros que tienen que ver con neurociencias, también van apareciendo esto que se denomina como los neuromitos. ¿Por qué neuromitos? Es una forma, digamos, de decirlo en forma de broma, digamos, ¿no? Son mitos alrededor del cerebro, ¿no? Cosas que la gente cree que sabe, o que la sociedad, digamos, cree que sabe que una cosa es así en relación al cerebro, pero que en realidad las neurociencias han demostrado lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, esta famosa frase que se repite desde hace décadas de que solo usamos el 10% del cerebro. Esto se ha dicho muchas veces. E incluso muchas veces esta información ha venido desde ámbitos científicos, que es lo peor, digamos. Bueno, esta idea de que usamos el 10% de nuestro cerebro es una idea falsa. Es una idea falsa, es lo que constituye un neuromito, digamos, es un mito del cerebro. No usamos solamente el 10% del cerebro, se usa muchísimo más. Además, como decíamos antes, digamos, el cerebro, por ejemplo, representa el 2% de nuestro peso corporal y sin embargo utiliza el 20% de nuestras energías, es decir, es un órgano que utiliza muchísima energía. Es ilógico que un órgano que utiliza esa cantidad descomunal de energía funcione solamente al 10%. Además, esto se ha comprobado también con aparatología, es decir, cuando el cerebro está, digamos, ejerciendo una actividad, el cerebro digamos, trabaja como un conjunto. Y el cerebro en su totalidad podríamos decir que está funcionando. Por lo tanto, no hay tal cosa como que funciona un pedacito y el resto está en descanso o en reposo. Esta idea del 10% entonces no tiene sentido, tampoco hubiese favorecido la evolución de la especie humana, que funcione solamente un órgano tan especializado, funcione solamente al 10%, ¿sí? Eso sería como decir que nosotros hemos desarrollado manos eh, con el pulgar oponible, con estas características, ¿sí? De pentadactilia, de tener 5 dedos, de poder asir, de agarrar las cosas, y no lo hayamos aprovechado, es decir, no hayamos hecho herramientas, por ejemplo. Equivaldría a decir lo mismo. Por lo tanto, es un absurdo, eso es un mito más. Otro mito que se suele, digamos, decir muchísimo, esto también se dice mucho en los medios, ¿no? Lamentablemente, eh, que un hemisferio del cerebro se usa más que el otro. Entonces está este mito, ¿no? De que hay personas que son más creativas, porque usan más el hemisferio izquierdo, y otras personas que son más racionales. Bueno, esto también es un mito, es decir, eh, con estudios digamos, por imágenes, con resonancias magnéticas, etcétera, se ha demostrado hasta el hartazgo que cuando el cerebro está haciendo cualquier actividad, están funcionando sus dos hemisferios al mismo tiempo. No hay tal cosa como el funcionamiento de un hemisferio y del otro no. Este fenómeno se denominó en su momento split, es decir, división. Entender que el cerebro está dividido en dos hemisferios, unidos por ese cuerpo calloso que decíamos antes, y el cerebro siempre funciona en conjunto. No hay tal cosa como la posibilidad de que funcione un solo hemisferio. De hecho, si funcionara un solo hemisferio y el otro no, traería graves consecuencias a nivel psicomotriz, ¿sí? Gravísimas consecuencias de coordinación, de lenguaje, etc. Para que funcione de la manera en que funciona normal y habitualmente, es porque están en función los dos hemisferios al mismo tiempo y trabajando en conjunto. De hecho, las áreas del lenguaje, si bien están distribuidas más que nada digamos, del lado izquierdo, también se ha descubierto que del lado derecho, en el lóbulo temporal hacia atrás,
también hay una zona que está relacionada con las áreas del lenguaje que están del lado temporal izquierdo. Así que, digamos, este es un mito más de que funciona más un hemisferio que el otro. Funciona en su conjunto. Otro mito es el del tamaño del cerebro, es decir, si el tamaño del cerebro es equivalente a que una persona sea más inteligente que otra. Bueno, durante mucho tiempo esto se creyó. Y hasta no hace muchos años atrás, esto en algunos segmentos se mantenía. ¿Qué quería decir esto? Que por ejemplo, hay niveles, a nivel anatómico hay leves diferencias, por ejemplo, entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. A nivel anatómico. ¿Qué quiere decir a nivel anatómico? Que según la complexión física, el cerebro va a ser de mayor o de menor peso. Es decir, un hombre adulto de 1,80 m normalmente va a tener un cerebro cuya capacidad craneana sea de 1.450 gramos, es decir, 1,450 kg a 1,5 kg. Podría ser un poquito menos. Y una mujer, por ejemplo, de 1,65 m, es normal, según su complexión física, que tenga un cerebro de aproximadamente 1.300 a 1.350 gramos. Es decir, esta diferencia de 100 o 150 gramos es una diferencia anatómica que se da por una cuestión física, biológica, es decir, de complexión física. Digamos, si el organismo es de menor tamaño, es natural que el cerebro sea apenas unos gramos de menor tamaño o menor peso. ¿Esto constituye una diferencia a nivel intelectivo? No, ninguna diferencia. Absolutamente ninguna, en el sentido de que no es más inteligente una persona que tenga 100 o 150 gramos más de cerebro. No hay diferencia intelectiva en cuanto a potencial entre hombre y mujer, es decir, los dos, tanto hombre como mujer, potencialmente tienen las mismas capacidades cognitivas e intelectivas. Por supuesto, hay que desarrollarlas en un ámbito que sea lo suficientemente propicio, con el estudio, con el cultivar algunas ciencias, etc. Pero obviamente tienen la misma capacidad. Las diferencias son anatómicas. Las otras diferencias que pueden haber es que cuando la mujer entra en periodo de gestación, es decir, queda embarazada, hormonalmente su cerebro sufre cambios importantes en relación a la gestación misma, porque el organismo está abocado a gestar una vida que es distinta de sí. Pero por otro lado no hay ninguna otra diferencia en relación al tamaño. Por ejemplo, ha habido casos, muchísimos, de gente que tenía un tamaño extraordinario de cerebro, es decir, por ejemplo, de 2 kilos. ¿Sí? En la mesa del patólogo, el médico cuando abría se encontraba con un cerebro de 2 kilos. ¿Esto significaba que la persona en vida fue un genio? No, no. De hecho, un dato anecdótico es que, por ejemplo, Albert Einstein, que no puede dudarse de sus capacidades, es decir, mucha gente lo considera un genio, creo que con bastante razón, por lo menos a nivel físico-matemático, y sin embargo, el cerebro de Einstein, que fue un cerebro muy estudiado a su muerte, pesaba 1.350 gramos. Es decir, estaba alrededor de 100-150 gramos o incluso 200 gramos por debajo de la media. Y sin embargo, esto no significa que estuviera mermado en sus capacidades, sino más bien, evidentemente, estudiando su biografía y sus logros, vemos que no, todo lo contrario. Bueno, lo que sí se descubrió en el caso de Einstein es que tenía un enorme número de glías, de neuroglías, un enorme número, mayor que lo común. Entonces, otra vez más, vemos que es un mito que el tamaño del cerebro esté relacionado con la inteligencia o con la falta de inteligencia. Bien, otro mito que también las neurociencias ha tirado abajo
es el mito de que cuando dormimos el cerebro está inactivo. Durante muchísimos años se creyó que al dormir el cerebro descansaba y estaba inactivo, casi en una especie de situación de rescoldo, ¿no? De energía remanente, recuperándose. Bueno, esto es absolutamente falso. El cerebro sigue trabajando aun cuando dormimos, e incluso en los momentos de sueño profundo, donde se produce el sueño REM, ¿sí? Que es el momento exactamente en que tenemos producción onírica, es decir, donde soñamos realmente. Justamente el cerebro es uno de los momentos de mayor actividad que tiene. Esto se ha medido en pruebas de laboratorio con gente durmiendo y teniendo evidentemente controlada la situación con aparatología, ¿no? Con electrodos, etc. Esto se ha descubierto entonces que cuando dormimos el cerebro no solamente no merma su capacidad y su trabajo y su energía, sino que muchas veces todo lo contrario. Es el momento en que recarga energías al descansar, pero también tiene trabajos muy, digamos, muy provechosos en relación a los procesos de registro y archivamiento de la memoria, y también en la producción onírica cuando se ingresa en fases de sueño profundo, como es por ejemplo el sueño REM, repetimos. Bien, esto creo que llegamos al final. Bueno, esto lo que hemos intentado hacer es una breve introducción a lo que son las neurociencias, tratando de entender que el objeto de estudio de las neurociencias es el sistema nervioso central y el cerebro como órgano, y por lo tanto entonces necesitábamos ver algunos aspectos, algunas características del cerebro a nivel anatómico y fisiológico, que es lo que hemos intentado hacer con esta introducción, muy breve, muy esquemática. Entender el funcionamiento de las neuronas, entender lo que es la sinapsis, y justamente para darle un final a la clase que tenga que ver con alguna información extra, más allá de lo anatómico y lo fisiológico, hemos hablado de algunos de estos mitos que las neurociencias han tirado abajo. Así que bueno, nos veremos más adelante en otra videoclase próxima, y bueno, hasta entonces los saludo y nos veremos pronto. Muchas gracias y hasta luego.